Ahora que solo queda perder la vida, que nunca fui más tuyo, que en esta noche última y en el sótano de casa, sin alma, sin esquinas, se esconde tu alianza, se acaba la partida, calla en tu refugio. Si hiciésemos una encuesta preguntando cuál es el lugar más peligroso del mundo, muy probablemente la mayoría de ustedes pondrían en primer lugar a Chernóbil, esa ciudad fantasma que se ha convertido a su pesar en el símbolo de la mayor catástrofe nuclear de la historia. Y es que Chernóbil no necesita presentación. El simple sonido de su nombre evoca sarcófagos de hormigón, bosques contaminados, ferries oxidados y lugares donde ni siquiera los insectos se atreven a entrar. Es el paisaje de una serie distópica hecho realidad. Un lugar donde la vida parece haberse detenido en ese 1986 en el que se paró el mundo, o al menos eso creíamos, porque en medio de esa tierra inhóspita, desolada y herida de muerte, crece algo oscuro y silencioso que contra todo pronóstico está lleno de vida, algo que no huye de la radiación, sino todo lo contrario, que la busca y la necesita, porque de hecho se alimenta de ella. Un organismo que desafía nuestros conocimientos al convertir algo potencialmente mortal en su modo de vida. Pero la historia no acaba ahí, porque dentro de ese esquema surrealista se encuentra una gran oportunidad para nosotros, para toda la humanidad, puesto que su estudio podría llegar a ayudarnos nada más y nada menos que a conquistar otros mundos. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado radiactivo de las ondas. Hoy vamos a viajar desde las ruinas de Pripyat hasta los desiertos de Marte, siguiendo la estela de un ser diminuto que podría llegar a cambiarlo todo, el Cladosporium sphaerospermum, un hongo negro que convierte la muerte en energía y podría convertirse en un escudo biológico capaz de protegernos en otros planetas. Un posible aliado que ha nacido del mayor desastre nuclear de la historia. No disipan la noche. La madrugada del 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil, situada al norte de Ucrania, los técnicos realizaban una prueba de seguridad en el reactor número 4 cuando algo salió mal. Una combinación de errores humanos,
fallos de diseño y decisiones apresuradas provocó una explosión que partió el reactor en dos y lo hizo arder violentamente. En cuestión de segundos, la cubierta de acero y hormigón que protegía el núcleo fue destruida. El grafito del interior, altamente inflamable, se encendió y grandes cantidades de material radiactivo comenzaron a liberarse a la atmósfera. La explosión liberó una radiación equivalente a más de 400 veces la bomba atómica de Hiroshima. A las pocas horas, la radiactividad ya se extendía por el cielo de Europa. Alcanzó Bielorrusia, Polonia, Alemania, Suecia e incluso el Reino Unido. Era invisible, pero estaba en todas partes, en el aire, en la lluvia y en la tierra. En Pripyat, la ciudad donde vivían los trabajadores de la central, nadie tenía ni idea de la magnitud de lo ocurrido. Era una ciudad joven y moderna que había sido construido en los años 70 para alojar a los técnicos y científicos de la planta. Tenía escuelas, hospitales, parques infantiles y una gran noria que aún no había sido inaugurada y que ahora se ha convertido en el símbolo del desastre. Aquella noche, muchos dormían tranquilos, celebraban cumpleaños o miraban la televisión soviética, sin sospechar que a pocos kilómetros el núcleo de un reactor nuclear se estaba desintegrando mientras las autoridades, en un intento por controlar la situación, guardaban silencio. No se advirtió a la población del riesgo real, ni se les pidió que permaneciesen en sus casas, por lo que algunos salieron esa misma mañana a pescar al río, o dejaron que sus hijos jugasen al aire libre sin saber que al hacerlo estaban respirando la muerte que campaba a sus anchas en el aire. Y es que la evacuación no se ordenó hasta 36 horas después y se hizo de forma apresurada en autobuses escolares y bajo la promesa de que sería algo temporal. A los casi 50.000 habitantes de Pripyat se les pidió que solo llevaran lo imprescindible, un abrigo, algo de comida y su documentación personal. Volverán en 3 días, les dijeron. Pero lo cierto es que jamás regresaron. Lo que dejaron atrás fue una ciudad suspendida en el tiempo, un lugar atrapado en una fotografía descompuesta. Los pupitres llenos de cuadernos, los columpios vacíos, las tazas de café aún sobre las mesas. Todo quedó en silencio, un silencio denso y contaminado. Desde entonces, Pripyat se ha convertido en la prueba de lo que ocurre cuando el progreso técnico avanza más rápido que la prudencia humana, pero también con el paso del tiempo se ha transformado en un inesperado laboratorio viviente, un lugar único en el mundo donde los científicos han podido observar a lo largo de décadas los efectos reales de la radiación en los ecosistemas, en la genética y la propia capacidad de la vida para adaptarse a los peores entornos. En los primeros años, la prioridad fue contener el desastre. Se construyó un sarcófago de acero y hormigón sobre el reactor destruido, se enviaron liquidadores para limpiar la zona y se estableció una amplia área de exclusión de más de 2.600 kilómetros cuadrados. Nadie podía entrar y mucho menos vivir allí. Pero poco a poco, los científicos regresaron con trajes protectores, dosímetros y una autorización especial para estudiar lo que nadie se atrevía. Midieron niveles de radiación, tomaron muestras de agua, de tierra, de organismos vivos y se toparon con descubrimientos fascinantes, árboles con alteraciones genéticas, animales que parecían inmunes a la radiación, bacterias que prosperaban en entornos tóxicos y con el tiempo, incluso lobos, jabalíes y aves que habían recolonizado la zona. Lo que antes era un símbolo de muerte empezó a mostrar señales de una vida distinta que se había adaptado al desastre. Y fue precisamente en una de esas expediciones científicas, dentro del propio reactor número 4, donde se detectó algo inesperado. Un hongo negro que estaba adherido a las paredes, un organismo que no solo soportaba la radiación, sino que de manera increíble crecía incluso mejor en su presencia. Ese hongo se llama Cladosporium sphaerospermum, y lo que hace desafía por completo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra.
A simple vista no parece gran cosa. Es pequeño, oscuro y crece en colonias sobre superficies húmedas. Pero lo que lo distingue no es su aspecto, sino su forma de alimentarse. Mientras la mayoría de los seres vivos necesita luz, calor, agua o materia orgánica para sobrevivir, este hongo prefiere otra fuente de energía, la radiación ionizante, como la que emite el uranio cuando se desintegra. Lejos de evitar la radiación, como haría cualquier ser vivo, el Cladosporium sphaerospermum la busca. De hecho, cuanto mayores son los niveles de radiación, mayor es su tasa de crecimiento. Esta peculiaridad llamó la atención de los científicos que estudiaban la zona de exclusión de Chernóbil. ¿Cómo era posible que un organismo no solo resistiera a un entorno tan tóxico, sino que prosperara en él? La respuesta parecía estar en un pigmento que también está presente en el ser humano: la melanina, que en nuestro caso protege la piel de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta, pero en el caso del hongo, su función va mucho más allá, actuando como una especie de antena biológica capaz de absorber radiación gamma y convertirla en energía química utilizable, un extraordinario proceso que algunos han llamado radiosíntesis, una analogía con la fotosíntesis de las plantas, pero con una diferencia fundamental. En lugar de transformar la luz solar, transforma radiación invisible y potencialmente letal. Aunque los mecanismos exactos del hongo aún están en estudio, se ha comprobado que la melanina modifica su estructura al interactuar con la radiación, permitiendo transferencias de electrones que podrían alimentar procesos metabólicos. En otras palabras, este hongo se come la radiación. Y eso supone un cambio de paradigma, porque hasta ahora la radiación era vista casi exclusivamente como una amenaza biológica, algo que destruye células, rompe el ADN y mata lentamente. Pero Cladosporium sphaerospermum nos muestra que también puede ser una fuente de energía aprovechable para los seres vivos, que la vida no solo puede adaptarse a lo hostil, sino que puede integrarlo como parte de su metabolismo. Este descubrimiento ha sido tan sorprendente que la NASA y otros organismos de investigación se han interesado inmediatamente en él, haciéndose la siguiente pregunta: ¿y si un organismo capaz de prosperar en entornos radiactivos pudiera ayudarnos a vivir en lugares donde nosotros no somos capaces de vivir? En 2020, un equipo de investigadores llevó una muestra del hongo a la Estación Espacial Internacional con el objetivo de observar cómo se comportaba en microgravedad y, sobre todo, si seguía siendo eficaz como escudo contra la radiación cósmica. Los resultados no pudieron ser más asombrosos. Incluso una capa delgada de apenas 2 milímetros logró reducir de forma significativa los niveles de radiación en su entorno inmediato. El hongo bloqueaba parte de la radiación. Piense por un momento en una base marciana recubierta con un biomaterial vivo y autorreparable que se alimenta de la misma radiación que amenaza a los astronautas. Un organismo que en lugar de deteriorarse ante la adversidad se fortalece con ella, convirtiendo lo letal en útil y lo destructivo en su propio sustento. Una criatura tan simple como resistente, que cumple su función sin descanso, sin energía externa y sin ningún mantenimiento, protegiendo a los humanos como una segunda piel. No se trata de ciencia ficción, es una línea de investigación abierta y muy prometedora, puesto que los primeros experimentos ya han demostrado que es posible, que este hongo puede servir como barrera protectora, como material constructivo adaptativo y como aliado silencioso en la exploración espacial. Si eso es cierto, entonces no solo debemos mirar hacia adelante, sino también hacia abajo, a esos organismos olvidados, ignorados e invisibles que llevan millones de años sobreviviendo sin necesidad de luz, oxígeno o temperatura estable. Esos seres vivos que no necesitan que la Tierra sea un paraíso porque son capaces de prosperar en el mismísimo infierno. Son los llamados extremófilos,
seres vivos capaces de prosperar en condiciones que resultarían imposibles para nosotros, altas dosis de radiación, temperaturas extremas, salinidades letales o ausencia total de luz. Un par de ejemplos serían las bacterias que viven en los respiraderos hidrotermales del fondo oceánico, donde la presión aplastaría cualquier organismo común, o las arqueas halófilas que habitan en lagos salados incompatibles con la vida que podemos catalogar como normal. Cada una de estas criaturas, silenciosas y resilientes, desafía los límites de lo que entendemos por vivir. El Cladosporium sphaerospermum pertenece a ese grupo singular de organismos, pero lo hace con una particularidad que lo distingue del resto, porque los extremófilos sobreviven en condiciones extremas a pesar del entorno hostil. Pero nuestro hongo no solo sobrevive, como ya hemos visto, sino que prospera gracias a él. La bacteria Deinococcus radiodurans es capaz de soportar dosis de radiación 1000 veces superiores a las letales para un ser humano gracias a su extraordinaria capacidad de reconstruir su propio ADN después de haber sido destrozado por la radiación. Es, sin duda, uno de los organismos más resistentes que conocemos, pero su estrategia es defensiva. Soporta el daño, lo repara y lo tolera. Sin embargo, el hongo Cladosporium sphaerospermum plantea algo muy diferente. No se limita a resistir, se alimenta. Como ya hemos visto, en lugar de protegerse de la radiación, la utiliza como fuente de energía. Por tanto, no hablamos de tolerancia, sino de adaptación activa. La diferencia es sutil pero profunda, y eso cambia las reglas del juego. Lo que para nosotros supone inflamación, mutaciones genéticas y graves enfermedades, para el Cladosporium es crecimiento, expansión y vida. Este hongo comparte con los líquenes la capacidad de colonizar superficies duras, estériles y hostiles, como piedras, cortezas o incluso estructuras metálicas. Pero mientras los líquenes dependen de la luz y de la humedad, él necesita lo que todos los demás evitan: la oscuridad, el aislamiento y la radiación. Y es en esa diferencia radical donde reside su verdadero potencial, porque donde el resto de la vida encuentra límites, él encuentra oportunidades. Y si queremos explorar otros planetas y colonizar entornos que para nosotros son por ahora intransitables, necesitaremos aliados que no piensen como nosotros, sino que vivan lo opuesto a nosotros. El verdadero potencial del Cladosporium no se limita a su asombrosa capacidad de adaptación. Empieza cuando decidimos aprovechar esa capacidad a nuestro favor. Los científicos ya están explorando formas de integrar este hongo en materiales vivos que podrían servir para revestir hábitats espaciales, reforzar estructuras en zonas radiactivas o incluso crear tejidos inteligentes capaces de reaccionar ante entornos peligrosos sin necesidad de intervención humana. Se intenta conseguir una arquitectura biológica que crezca, se adapte y se repare sola. Paneles que, en lugar de oxidarse o fracturarse con el tiempo, desarrollen nuevas capas fúngicas que refuercen su integridad estructural. Un material que mejore cuanto más hostil es su entorno. Pero estas aplicaciones no solo están pensadas para el espacio. Aquí en la Tierra, este tipo de hongos podría utilizarse para revestir instalaciones nucleares activas o desmanteladas, estabilizar suelos contaminados, desarrollar nuevas formas de protección para personas sometidas a radioterapia y crear sensores biológicos que detecten y respondan a la radiación en tiempo real.
Ahora que te has ido, es cuando más te quiero, cuando todo lo que fuimos se vierte en el silencio. Y el mayor de los desastres escribe tu recuerdo en la lluvia que dejaste, en la nada que seremos. Y querría pensar que volveré a verte, que te podré abrazar como tantas veces. Ahora que te has ido, es cuando más regreso a la mano que de niño conducías en el tiempo, a las piedras del camino que tapaste con tu cuerpo, a las cosas que ahora digo de tus hábitos y gestos. Porque naces en la nada y terminas en mis sueños, dibujando una esperanza que se escapa entre los dedos. Y querría pensar más allá de la tecnología, hay algo profundamente simbólico en todo esto, porque si logramos convivir con un organismo nacido del desastre, que convierte la muerte en energía y la destrucción en crecimiento, tal vez podamos empezar a ver la vida no como algo que huye del peligro, sino como una fuerza que es capaz de transformarlo. Una vida que no solo sobrevive, sino que aprende a vivir dentro del horror sin llegar a convertirse en él. Una vida que no busca la luz, porque ha aprendido a brillar en la oscuridad. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.